buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿Todos bien o hace mucho calor afuera? ¿O solamente soy yo? Aquí también, ¿no? Bueno, allá adentro hace mucho calor, pero bueno, Dios sea bendito en todo tiempo. Antes de pasar el tema de hoy, les recomiendo una predicación que el pastor Chuy dio ahora, que se llama Ni frío ni caliente. Está confrontadora. Ahí está en YouTube o está en Casa de Oración Guadalajara, México, pueden escucharla. Y sí, estamos hablando acerca de nuestra declaración de fe, pero me llamó mucho la atención cuando la estaba oyendo en la mañana y dije, mira, qué tremendo, ¿no? Habla la iglesia de la Odisea. Los que les gusta estudiar la Biblia aparece en Apocalipsis, pero hoy vamos a hablar acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y con respecto a esto me llamó mucho la atención por el mensaje confrontador de esta mañana que estaba escuchando yo. Y dije, es tremendo, cuando Dios nos habla y Dios no se anda con rodeos, como muchos de nosotros, ¿no? Dorando la pildorita, como decimos, ¿no? Él va directo y a veces dicen muchos, es muy crudo y muy directo, pero es por amor. Amén. Dios nos habla por amor y nos sigue hablando a través de su Hijo amado Jesucristo por amor, porque Él nos amó a nosotros primero y no nosotros a Él. Amén. ¿Estamos aquí? Voltea a ver a la persona de al lado y déle una sonrisa colgate. A ver si es cierto. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Acompáñame rápidamente ahí. Y para los que no tengan Biblia, allá tenemos afuera una Biblia, porque me interesa mucho que su Biblia usted la puede marcar, la puede rayar, puede enfatizar palabras importantes. Y en este pasaje de Efesios capítulo, si eran bien feos, ¿no? A Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, vamos a hablar acerca de algo que es la iglesia. Y enfatiza Pablo con respecto a esto, pero empieza en el versículo 21. Si tienes tu Biblia, pon mucha atención ahí y vas a ir subrayando algo que te llame la atención en cada una de las cosas. Y si ustedes ponen mucha atención, siempre Pablo hace énfasis en muchas cosas, y esto usted lo va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque habla acerca de la iglesia, habla acerca de los maridos y las esposas y todo eso, pero simplemente para darnos un énfasis en algo. Y Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, si tienes tu Biblia o tienes tu teléfono, acompáñame conmigo. Estoy en la versión tradicional, la que todos utilizamos, Reina Valera. Dice la palabra de Dios así: someteos unos a otros en el temor. ¿Sí estamos ahí todos? Sí, quiero saber para que no digan, no, ese palabrero de arriba nada más habló y no, es para que usted tenga su Biblia, para que no nomás digan de que, pues simplemente habló todo esto, sino que usted tiene su Biblia y lo puede corroborar. Dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. En otras partes dice que las esposas estén sujetas a sus maridos, y eso les encanta a los varones. Hey. Pero los esposos, fíjense la diferencia, amen a sus mujeres. Sometimiento y amor. Pero llega este pasaje en Efesios que dice, someteos unos a otros, los dos. Y ciertamente necesitamos, la mera verdad, hoy más que nunca, hay una esperanza para el mundo hoy que es Cristo Jesús. El amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento es de la manera que nos podemos someter unos a otros. Y el sometimiento, hermanos, habla de perdonar, habla de pasar por alto la ofensa, habla de poner a lo mejor en muchos de nosotros la otra parte de la cara, la mejilla, o cuando te quiten la capa, pues no dudes en entregarle toda la vestidura, ¿no? Bueno, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor lo hizo, ¿no? Como al Señor, porque el marido es cabeza ¿de quién? Así estamos leyendo todos juntos. Ahí la tiene mi hermano, gracias, amén. Para que vean ustedes, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahí yo subrayé iglesia, porque vamos a hablar de la iglesia. El cual es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia, diga conmigo, la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén ¿a quién? A su marido en todo. Este todo significa todo, maltrato psicológico. No voy a hablar de matrimonio, ¿sale? Aunque a lo mejor algún día lo haremos muy pronto, no muy lejos.
Pero ¿qué significa todo? Entonces si hay maltrato, si hay abuso, o como Jesús lo mencionó, bueno, si hay algo fuera del matrimonio, bueno, todo eso hay ciertas pautas que la Biblia nos enseña. Pero sigo, Él es su Salvador, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero ahí va para el marido. 25, maridos, la primera es sujeta, la esposa al marido, pero diga conmigo, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pero de ahí viene lo tremendo, porque aquí viene la condición para el varón, para el esposo, para el marido, y lo que Cristo hizo por su iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo, diga conmigo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cristo sustenta y cuida a su iglesia, y el ejemplo lo pone Él para que tú y yo como maridos, ¿qué hagamos con nuestras mujeres? O con tu mujer, ¿no? Todas mujeres, que las sustentemos y las cuidemos, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Cristo es la cabeza y somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y fíjese lo que dice Pablo, que es lo que vamos a ver. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y vamos a ponernos en las manos de Dios para que Dios nos hable en esta tarde y seamos edificados como iglesia y como cuerpo de Cristo. Padre, gracias te damos en esta tarde. Permítenos, Señor, tener oídos y escuchar y poner atención, pero no solamente eso, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, yo te ruego por los oídos que están aquí presentes, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a sus vidas, que salgamos edificados, confrontados, alegres, gozosos, pero también, Señor, aprendiendo de tu palabra, que tu palabra sea expuesta. Que los que vengan con alguna necesidad sea respondida por ti y no por un hombre, Señor. Porque tú eres el que edificas tu iglesia. Tú eres el que salvaste a la humanidad. Tú eres el que da salvación a la humanidad entera, Señor. Por cuanto amor eterno has derramado sobre el mundo, Señor. Porque de tal manera lo amaste que diste a tu único Hijo, Jesucristo, por amor y salvación de todo aquel que en ti creyere. Gracias te damos, Jesús. Amén. Antes de empezar, le voy a pedir que le dé una ofrenda de palmas a Cristo, por favor. A ti, Señor, sea toda la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Y antes de empezar, si estás con tu familia, tu esposa a tu lado, agárrale de la mano, dale un beso a tu hijo, tu hija, quien esté a tu lado, saluda a la persona, pero de una forma grata, agradable. Un beso, un beso en la mano, porque lo que se viene es algo tremendo. Dios nos va a hablar. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Dios siempre habla. Dios sigue hablando con el tiempo. Amén. Bueno, si están dos hombres ahí, pues no se besen, ¿ok? No. Dense la mano, un abrazo. No. Bueno, aunque en los antiguos tiempos, bueno, muchos los vemos, los mexicanos no tenemos esa costumbre, ¿verdad? Pero en el sur, en España, en otros lados, pues tienen esa forma de un beso ¿cómo se llama? Un ósculo santo, lo dice Pablo, ¿no? Con un beso de amistad, de confraternidad, de respeto también. Pero bueno, vamos a empezar. Sujetar. Yo sé que a muchos de ustedes se les quedó a lo mejor esa palabra, que la mujer esté sujeta a su marido. Bueno, sujetar, simplemente básico, lo voy a tratar de explicar, se refiere a someterse voluntariamente a la autoridad de Dios. ¿Sí sabíamos eso? Dios no quiere gente a fuerzas. Dios quiere que te sujetes voluntariamente por amor o respuesta al sacrificio, en respuesta a ese amor que Dios derramó en la cruz del Calvario, Jesucristo, en la obra redentora que dio. Se refiere a someterse voluntariamente a Dios, primeramente, a líderes espirituales, ciertamente, a cónyuges o a figuras de autoridad. Todos nosotros estamos bajo sujeción. ¿Quién dice que no sea cierto?
Todos nosotros estamos sujetos a pagar a SAMI, ¿cómo se llama? Aquel que le llaman el SAM cada año. Es una sujeción, es algo que tenemos que pagar, llamados impuestos, ¿sí o no? Es por sujeción, porque el país así lo requiere. Bueno, voluntariamente Dios no es que, y no hablo acerca del dinero, sino acerca de nuestro amor a Él, rendirnos a Él. En nuestra voluntad la rendimos a Él, por amor a su nombre. Siempre dentro de un marco. Esta es la parte de estar sujetos, la esposa sujeto al esposo, el esposo, como leímos al principio, someteos los unos a los otros, es en un marco de amor y respeto mutuo. ¿Están conmigo? En un marco de amor y respeto mutuo. No se trata de una sumisión forzada o tiránica, con tiranía, de que te sujetas porque así dice la Biblia y así dice Dios que te sujetas. Cuando Dios dijo, para Él ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino Dios nos mira de una manera, aunque el hombre carga con una responsabilidad, como dice la Biblia, Él es cabeza del hogar. Amén, varones. Amén. Qué gran responsabilidad. Sino de esta parte de sujetar es una actitud de reconocimiento de la autoridad y obediencia a ella. La gente hoy en día tiene ciertas ideas sobre lo que es la iglesia. Es que ¿por qué? Muchos tienden a decir esto, es que la iglesia te prohíbe vestirte así, la iglesia te prohíbe hablar así. Y no, hermanos, eso se trata de convicciones bíblicas. Aunque ciertamente la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Y muchos de nosotros hoy en día, yo voy a hablar de mí mismo, nos atrevemos a ponernos una camisa ya sea del mejor equipo del mundo, ¿no? El mejor, voy a hablar de Europa, el mejor equipo, el rey de Europa. Ya saben quién es, ¿no? Entonces nos ponemos y representamos porque de volada te tachan, ¿no? Vas a una tienda, vas a un lugar y te empiezan a decir, oh, el rey de Europa. Otros, el que compra partidos. Siempre hay dos diferentes. Para no hablar del mejor equipo de América, que muchos ya saben cuál es. Es azul crema, ya lo sabemos, ¿no? Pero voy a hablar de Europa. Entonces, en ese sentido, hermanos, siempre representamos a veces algo. A veces te pones una camisa con un dicho, con una marca y vas representando de una de otra manera. O sea, simplemente. Pero la gente hoy en día tiene ciertas ideas sobre lo que es la iglesia. Cuando tú te dices yo soy cristiano, no te imaginas lo que vas representando. ¿Sí te has puesto a pensar en eso? Y por eso es que a muchos dicen, mejor ni digas, ¿no? Que le vas al mejor equipo de Europa, porque de repente juegan contra otro y ya te vas al otro equipo y no te mantienes, ¿no? O sea, te haces a con la corriente, ¿no? Estas ideas han sido determinadas principalmente por, digámoslo, por la historia. Ha entrado la religión, la tradición e incluso la misma sociedad. Algunos piensan que la iglesia es un edificio, un lugar especial donde los cristianos van a adorar los domingos, que ciertamente lo hacemos, estamos hoy aquí, ¿sí o no? O alguien ya se durmió o está en el quinto sueño. No, estamos aquí celebrando un domingo, pero el cristiano no solamente debe celebrar el domingo. Es lunes, todos los días, los 365 días del año, para nosotros es celebrar lo que Dios hizo por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice, su misericordia son nuevas cada domingo. ¿Así dice la palabra? Son nuevas cada mañana. ¿Cuántos disfrutaron de su misericordia nueva? Yo siempre le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Hoy estoy estrenando algo nuevo. ¿Qué? Su misericordia. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen así? Otros piensan que la iglesia es una organización, que ciertamente la iglesia hay organización. No es cada quien hace lo que quiere. Usted llega, hay alguien recibiéndole. Dios bendiga a los hermanos que reciben en las puertas. Hay una organización que vamos poquito a poquito tratando de mejorar, aunque conforme la demanda y la necesidad, pues se va a ir necesitando más gente. De eso vamos a hablar más adelante en el mensaje, de lo que cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a hacer. Pero hay una organización. Usted ve una organización, usted dice, bueno, si algún día usted dice, bueno, yo doy ofrendas, aquellos que mandan sus diezmos, bueno, ¿por qué son los diezmos? Bueno, sí sabe que aquí usted está sentado y este lugar se renta y se paga. Sí sabe eso, ¿va? Donde usted vive paga renta, ¿no? O compra su casa. Bueno, se pagan esas cosas y hay una organización, hay este tipo de que podemos nosotros tener esta organización en cuanto usted sale, hablando de diezmos, ofrendas, hablando de música, hablando de clases. El maestro se prepara para darle clases a sus hijos. ¿Sí sabían eso? O simplemente pensamos de que, pues salen y pues a ver que lo entretengan allá. No se trata de entretenerlos, ¿verdad, maestras? Aquí hay maestras, ¿va? Se trata de que la maestra se prepara para que su hijo pueda tomar una clase.
¿Sí o no, hermanas o hermanos que dan clases? Igual los jóvenes, ¿no? Se preparan. O igual el miércoles, de que piensan de que el miércoles venimos, nos sentamos y no, el miércoles estamos aquí, el viernes venimos a orar. Hay una organización de personas que están de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, y otros piensan que solamente es un grupo de personas que realizan obras de caridad para el beneficio de la sociedad y el vecindario, que todo eso está bien, pero la iglesia va más allá que eso. ¿Sale? Porque no hemos reducido a que la iglesia es solamente 4 paredes, pero la iglesia va más, trasciende más de eso. Cuando leemos la Biblia en un buen principio y prestamos atención a la primera vez que se menciona un asunto importante, esto va a preparar el camino para comprender el desarrollo de cada uno de nosotros como iglesia, o como miembros, o como congregantes, o como simplemente personas que visitan o están de pasada en el resto de lo que lo vamos a entender con las escrituras. Pero déjeme decirle que la primera vez que se menciona la palabra iglesia en toda la Biblia, muchos de ustedes saben dónde es. Mateo 16, 18, cuando Jesús le dice a sus discípulos, salieron fuera de Jerusalén. Acuérdense que los judíos se enorgullecían de tener un templo. ¿Sí se acuerdan? O sea, el templo en Jerusalén. Pero Jesús tuvo que salir un poco de Jerusalén y del centro religioso de ellos, de aquellos tiempos, y llegaron a un lugar de Cesarea de Filipo. Y allí Jesús preguntó a los discípulos quién decía la gente que era él. ¿Sí van conmigo en ese pasaje? ¿Se acuerdan? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Sí se acuerdan? Me tienen conmigo ahí en Mateo 16. Y vemos que la gente empezó a responder. Y ellos le informaron que algunos habían dicho lo que habían dicho de él. Entonces Jesús le preguntó ahora directamente a los que le seguían, a los que él había escogido. Y les dijo personalmente. Y a lo mejor en esta tarde el Señor te dice, para ti, ¿quién soy yo? Y te has puesto a preguntar que Jesús te pregunte o te haga esta pregunta directa. Porque de tal manera cual respondamos es cual manera nosotros vamos a representar a aquel que dio su vida por ti. Y no solamente su vida, dice que Él derramó hasta la última gota de sangre. Y muchos menospreciamos eso en nuestra forma de nosotros llevar el cristianismo. En nuestra forma de cómo nosotros, hermanos, llevar como iglesia, como representantes de Cristo, vivir una vida, como les dije al principio, la predicación del pastor Chuy con respecto a esto, frío o caliente, pero hay otra palabra que aparece ahí, tibio. ¿Y a Dios le gustan los tibios? No, dice que los vomita. Bueno, hay un trasfondo con respecto a esto. El versículo 16 de Mateo dice, tenemos la respuesta de Pedro, que esta pregunta a esta pregunta de suma importancia. Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién se lo reveló a Pedro? Dios. En respuesta a la declaración de Pedro, Jesús le dijo en el versículo 17 y 18, bienaventurado eres, o sea, dichoso Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí es la primera vez que Jesús habla acerca de la palabra iglesia. Y dice, y sobre esta roca, o sea, no sobre Pedro, si algunos piensan de que Pedro es el fundador de la iglesia, no, es Cristo. Hablando con Pedro dice, sobre esta roca, Cristo es la roca, Cristo es la piedra angular, edificaré ponga atención a esas palabras, mi iglesia. Ni un pastor, ni un apóstol, ni un profeta es dueño de la iglesia. Jesucristo es el dueño de su iglesia. Amén. Bueno, Pedro comprendió que Jesús es el Cristo, sí, por revelación de Dios, el Hijo del Dios viviente, porque el Padre se lo reveló. Entonces el Señor unió la revelación de quién es Él con la revelación adicional de la iglesia, que Pablo después, como lo leímos en Efesios, dice, este es un grande misterio en cuanto a Cristo y la iglesia. El versículo 18, la revelación que el Padre da acerca de Cristo es solo la mitad del gran misterio que se vería más adelante, el cual es Cristo y la iglesia en Efesios 5:32. Así que era necesario que el Señor revelara a Pedro la segunda mitad, o a Pablo, la cual la relaciona con la iglesia. La voluntad de Dios en un misterio, dice el apóstol Pablo, habla de este misterio a lo largo del libro de Efesios y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia o de la iglesia. Así que Cristo, mis hermanos, y la iglesia juntos son ese gran misterio. Lo que la Biblia nos habla, dado que Cristo es el Hijo de Dios viviente, escuche bien, todos creemos que Cristo vive. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén.
Todos creemos que Cristo vive. Mi Dios no está muerto, Él está vivo. Por ende, creemos esto, dado que Cristo es el Hijo de Dios viviente, la iglesia también debe ser una entidad viviente. Amén. Porque la cabeza vive, ¿no? El cuerpo vive y nos nutrimos a través y estamos sujetos a la cabeza. Hermanos, la iglesia debe ser una comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, todos los que han sido salvos. El término la iglesia se aplica para todos aquellos por quienes Cristo murió para redimirlos de sus pecados, porque somos pecadores. Yo el primero diría, somos pecadores, pero gracias al sacrificio, gracias al perdón de mis pecados y la fe en Cristo, porque la fe viene por el oír y el oír su palabra para redimirnos, son todos aquellos que son salvos por su muerte. Y aclaro que esto es desde el momento en que Cristo murió, ciertamente, y resucitó en ese tercer día. Pero déjeme decirle que había revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? En Job capítulo 10 versículo 25, usted lo puede leer en su casa, todo el libro de Job. Job dijo unas palabras que impactaron. No voy a leer todo el versículo, pero me impacta cuando dice Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién se lo reveló a Job? Hablando de lo que es Cristo, hablando de lo que era, como Moisés decía, viendo hacia lo invisible. Tenían una revelación, y cuando usted vea en el Antiguo Testamento con respecto, un día vamos a tener un estudio con respecto, ¿quién era el ángel de Jehová? Cristo. ¿Quién habló con Abraham? Cristo. Intercediendo a Abraham, Cristo estaba ahí. Tan grande es el plan de Dios para la iglesia que Jesucristo es exaltado en esa posición del mayor rango de autoridad por amor a su iglesia. ¿No le das gracias a Dios? Gracias, Señor, por el amor que tú tienes para su iglesia. La iglesia tiene una predestinación, que es la vida eterna con el Señor Jesucristo. De hecho, hay unas bodas que le llamamos nosotros los cristianos las bodas del Cordero, que es su iglesia. Efesios 1, 22, 23. Fíjense, con este mayor rango de autoridad por amor a su iglesia, Pablo en Efesios 1, versículo 22 y 23. Fíjense lo que Dios y Cristo y el Espíritu Santo, pero ahí vemos que Dios le dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eres todo para mí. Sin ti no puedo vivir. Aunque tú dices, bueno, yo antes de llegar a la iglesia tenía una vida. ¿Cómo era tu vida? A lo mejor podemos decir una vida moral muy buena, una vida esto, pero ¿sabes qué? La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sencillo el mensaje. Jesucristo mismo es aquel que edifica la iglesia. Su iglesia no es por obra del ser humano, aunque acuérdense, tenemos organización, podemos organizarnos. ¿Está conmigo? Hay una organización que Dios, acuérdense cómo estaba la tierra desordenada y vacía, y Dios le puso orden, ¿no? Y ahora ese orden no fue de que en un solo día, sino que Él fue día tras día, y cada día el Señor dijo y vio que era bueno. ¿Se acuerdan? Eso lo puede leer en Génesis. Y vio que era bueno, hasta que llegó al culme de su creación, que fue usted y yo, el hombre creado por Dios, a su imagen y semejanza. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, porque Él ordenó. Entonces vemos que no hay nadie, ni ser humano o aquel iluminado, que quiera tomar el lugar del Espíritu Santo, o mucho más aún este personaje, hombre, que por cierto, estamos a punto de que aquel inicuo se levante, llamado el anticristo. Ciertamente. De hecho, el próximo mensaje que hablaremos será el arrebatamiento de la iglesia, lo que viene al mundo. A lo mejor de los que estamos aquí, la mitad va a llegar para el próximo domingo. Hay dos cosas que en la cristiandad no les gusta que se prediquen. Número uno, la muerte. Número dos, que va a haber un arrebatamiento. Y la iglesia dice, no me hablen de eso. Muchos cristianos le tienen miedo a hablar a eso, pero el próximo hablaremos de ese boleto que como cristianos tenemos, por decirlo así, de que Dios viene por su iglesia. Amén. Y está pronto. Ahora,
La pregunta es, ¿tú eres iglesia? Va a seguir más preguntando. Hay alguien que podrá proclamarse el ungido y van a decir, van a oír cuando escuchen, allá está el Cristo. Allá se levantó una iglesia con poder, fuego y gran gloria. Vengan porque acá hay avivamiento. ¿Han escuchado eso? Bueno, pues gloria a Dios porque pues se mueve. Dios se mueve donde quiera, ¿no? Pero Jesús va mucho más allá con lo que está pasando en todo el mundo. Se habla de un santo varón. ¿Han escuchado ese término? El santo varón. Y, qué pleitesía. No, hermanos. Cristo mismo dijo en Mateo que Él edificaría su iglesia y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, porque yo soy parte de su iglesia. Usted también. En Lucas, en capítulo 2, versículo 27, para aquellos que a veces decimos, es que esto no crece, esto va muy lento, es que aquí falta esto, es que aquí falta que todos brinquen y que todos esto y no, es que la palabra que da me gusta que griten, que me lleguen a las emociones. Y dice uno, bueno, Lucas capítulo 2 versículo 27, con el cuidado, Lucas era doctor. Lucas no se cuenta como un apóstol y Lucas era gentil, era médico, pero él recopiló mucha información. Y Lucas, con el cuidado que suele expresar el escritor, que el crecimiento de la iglesia no vendría por esfuerzo humano, no, sino que en el último del capítulo 2 lo dice así, que el Señor añadiría a su iglesia, a aquel grupo, a aquella asamblea o aquellos de los que iban a ser salvos. ¿Quién lo iba a añadir? Dios, a los que han de ser salvos. Los que iban a ser salvos. La pregunta, como le dije hace un momento, ¿eres tú iglesia? La pregunta más profunda, ¿verdaderamente eres salvo? Y esto vimos la vez pasada. Déjeme darle nada más un contexto. La palabra iglesia en el griego es eclesia con doble K, que significa, es un significado que le dice llamado a salir fuera. Acuérdense que en el Antiguo Testamento no se le mencionaba iglesia, pero acuérdense que Moisés guió, si no me equivoco, a más de 1 millón de personas fuera de Egipto. ¿Sí van conmigo? Cuando cruzaron el Mar Rojo. Ese es un grupo, una asamblea, un grupo de gentes que fueron llamados a salir fuera ¿de dónde? De Egipto. Egipto simbólicamente o espiritualmente representando como el pecado, como toda la esclavitud del pecado, porque el pueblo de Israel estaba esclavizado. ¿Sale? Y salieron fuera. Moisés los llevó. Moisés es un tipo de Cristo, una representación, digamos, de lo que había de venir. Por eso todo lo que en el Antiguo Testamento era sombra de lo que hablaba de Cristo. Por eso somos una iglesia que es cristocéntrica. Hablamos de Cristo. Todo nos va a llevar a Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el significado de eclesia es llamados a salir. Esta palabra se refiere a una congregación que ha sido llamada a salir fuera del pecado. ¿Por tus propias obras? No. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Por lo que Cristo hizo en ese momento de morir y resucitar al tercer día. Esta nota nos dice que en griego, el idioma original en el Nuevo Testamento, esta palabra, eclesia, significa llamado a salir. Así que la iglesia o la congregación o la aglomeración o la asamblea también es otro significado de todas las personas que han salido, han sido llamadas a salir del mundo para Dios. O sea que un cristiano, hermano, un cristiano que todavía anda en cosas metidas del mundo, verdaderamente ha sido sacado fuera. Y no es por menospreciar el poder del evangelio, es porque a lo mejor vive una mentira. ¿Por qué? Estamos en el trabajo, usted y yo, con un grupo de personas, y empiezan a hablar de la mujer, o empiezan a hacer bromas o cosas, chistes rojos de la mujer, y el cristiano, aquel que enseña en la escuela dominical a los jóvenes, a los niños, a carcajadas de los chistes rojos que ofenden a la mujer o son chistes un poco subidos de tono. Esto es simplemente un pequeño ejemplo, porque está el otro lado. El cristiano que sube, voy a utilizar Facebook, canciones de los Tigres del Norte, y se goza más en los conciertos de los Tigres del Norte que venir a la iglesia. Levanta sus manos. La puerta negra. ¿No? Imagínate.
Conozco gente así, te digo, bueno, ¿será verdaderamente cristiano? Eso examinémonos cada uno de nosotros, ¿no? Porque no se trata nomás pero bueno, puse el ejemplo de los chistes rojos, porque pues estoy hablando con casi puro adulto, ¿no? Es un pequeño ejemplo, pero aquel cristiano que tiene 20 años y todavía le pega a los pasitos duranguense, dice uno. O aquel cristiano que todavía va a fiestas y todo, ándele compadre, una cerveza, pues una no es ninguna, 2, pues bueno, 3, pues como 3 no es ninguna, pues vuelvo otra vez a empezar y a emborracharse de nuevo. Por eso la Biblia habla, y por eso vuelvo al mensaje del pastor, véanlo, lo vamos a publicar ahí en la página, o frío o caliente, ¿no? Pero seguimos con lo de la iglesia, es llamados a salir de la corriente del mundo, llamados a salir fuera como iglesia, porque Él la santifica, Él la consagra. Su sangre no fue en vano, hermano. Si somos de los cristianos que pensamos que puedo ir, bueno, ahorita ya gloria a Dios porque, bueno, ya Daddy Yankee, ya el Señor lo salvó. Ya no hay más gasolina. ¿Verdad? Pero bueno, dará sus frutos, ¿no? Hay poco a poco, es por decir. La segunda parte de esta misma expresión, la expresión mi iglesia, cuando Jesús habla, indica que la iglesia pertenece ¿a quién? A Dios, al Padre, a Él mismo, y no a alguna otra persona o cosa. La iglesia no es como las denominaciones. Es como le decía, somos denominados nosotros a qué equipo le vas o qué denominación eres, porque mira, si tal denominación, no, pues yo soy de tal denominación, soy de tal, pertenezco a tal clase de cristianismo, que toman el nombre de alguna persona o de algún asunto. No, Jesucristo dijo es mi iglesia. Por eso se le llamaron primeros cristianos a los cristianos en Antioquía. Cuando el Señor Jesús mencionó la iglesia por primera vez, dijo mi iglesia. Esto significa que la iglesia es algo que procede ¿de quién? De Dios mismo, no de hombre. No fue una idea que se le plantó a Pablo de que pues vamos a hacer una iglesia. No, porque así la iglesia vive porque nuestro Redentor vive. Cristo vive y la iglesia, hermano, el enemigo, los tiempos, tenemos 2000 años desde que Cristo vino, han querido apagar tanto la palabra como la iglesia. Es más, la iglesia hoy en día sigue siendo perseguida. ¿Sí sabías eso? La iglesia, la verdadera iglesia, aquel que Dios conoce de los que son salvos, sigue siendo perseguida. Es más, me enteré de una nota en el lugar del Congo, no sé si ustedes la vieron por ahí. Sacaron a todos los miembros varones de la iglesia, 70, y se los llevaron. Y resulta que pues ya no los volvieron a ver. Al que entiende, entienda, ¿no? Igual a los niños y a sus mujeres. En un grupo muy pequeño. Cuando el Señor Jesús menciona mi iglesia, Él la edifica. Ya que la iglesia procede del mismo, no puede ser algo formado por alguna organización humana o idea humana, mucho menos una estructura física. Aunque hoy en día iglesia, hermanos, ha llegado a significar un edificio, una organización, que como le digo, está bien, nos reunimos, tenemos este lugar, no me vaya a tomar por otro lado. El significado es la reunión, asamblea de seres vivos, humanos, personas a lo mejor con ciertos defectos aún, que todavía seguimos que Dios nos está cambiando. ¿Cuántos dicen amén? Aún Dios nos está quitando ego, aún Dios nos está quitando avaricia de la vida, de todo lo que este mundo, aún Dios nos está quitando. Es más, hermano, con regreso al rato, cristianos de 10, 15 años todavía maldiciendo a su esposa y a sus hijos con malas palabras. Cuando la Biblia nos habla de que hablemos bendición, ¿no? 20 años, 15, hermano, yo sé que usted ha convivido con gente así. O sea, no estoy hablando algo que usted y yo no lo hayamos vivido o no lo hayamos oído. Músicos, hermano, músicos que llegan a la iglesia, ¿cómo creen ustedes? ¿Cómo le llaman en México cuando después de una borrachera? Crudos, hermano, tocando. ¿Por qué? Porque dice, es que el trabajo que yo tengo es un antro. O está como el joven que dijo, voy a ir al antro o a aquel lugar a vencer la tentación, ¿no? Y se dice iglesia. Y es con todo respeto, hermano, no es con afán de ofender a nadie, sino de hacernos ver en lo que vamos a terminar en esta tarde, de que qué es verdaderamente la iglesia. Va más allá de lo que ven, porque aquí todos se ven guapos. Mire, voltéese a ver, todos se ven chulos, bonitos, arreglados, bien perfumados, pero la realidad está allá afuera. En cuanto servimos como iglesia, en cuanto vivimos. Porque sí, la iglesia cristiana hoy en día se mofa
de la iglesia tradicional, de donde Dios nos sacó y por la palabra nos limpió, nos abrió, se mofa de que, ay, mira, ellos tienen sus ídolos, ay, mira, ellos cómo viven, van y se pegan, dan golpes de pecho el domingo, pero el lunes ya están con la otra. Y después en el cristianismo, ¿qué existe? Mira el hermano, mira la hermana, mira el joven, mira aquel. Pablo en Corintios, en una iglesia en Corintios, tuvo que llamar la atención. ¿Sí va conmigo? Un joven que estaba con su madrastra. Y Pablo dijo, cuando yo vaya, voy a arreglar este asunto. Porque nadie en la iglesia le quería llamar la atención. Digo, ¿por qué será? Hello, andaban igual, dicen. No, quién sabe, ¿no? Pero pues, ¿por qué creen? No, y a veces te dicen en el púlpito. A mí una vez me quitaron mi micrófono cuando estábamos en un de jóvenes y empezaba uno con los jóvenes. Estoy hablando de hace más de 10 años atrás. Y el Señor me pone una palabra y la palabra era algo bíblico. Sin santidad nadie verá a Dios. Háblale eso a los jóvenes ahorita, te tiran pedreadas. Porque ya es eso de, si no me das la prueba de amor, le dicen al hombre, no hay nada. Y cuando uno empieza a hablar eso, se arranca el pastor bien y me quita el micrófono. Y no, es que Dios es amor, Dios te ama así y esto. Y pues es lo que los chavos quieren oír ahora, ¿no? Pero el Señor retumbaba esta palabra, sin santidad. Y eso digo, es que esto no va solamente para los jóvenes, esto va para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, aunque hoy el día la iglesia ha llegado a significar solamente, yo voy a la iglesia un domingo, y es más, hermano, a muchos ya se les hace pesado 2 horas, 3 horas. Y digo, ¿cómo le vamos a hacer en el cielo? Vamos a llegar allá al cielo donde no habrá más llanto, más dolor. Yo creo por eso significa, ¿no? Que a algunos se les dificulta solo el domingo. Esto es iglesia, esto es más que una iglesia, hermano, más que venir y estar. Esto es una celebración de nuestro Señor Jesucristo para adorarlo, de lo que nosotros todo el fin de semana le damos al trabajo, a la familia, que está bien. Tampoco vamos a ser legalistas de que usted se merezca unas vacaciones. ¿Cuántos quieren vacaciones? En la playa, ¿no? Ahí en Destin, ¿ya? O sea, está bien, no hay problema. Pero tengamos bien concreto y tener convicción de que somos iglesia. La iglesia, como digo, significa la reunión, la asamblea, es la base de nuestra palabra congregación. Yo me voy a congregar. ¿Se acuerdan de este canto? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y hay un canto que cantamos, vamos a la casa de Dios. Pero algunos dicen, no, ve tú, adelántate, yo te alcanzo. No se te olvide de lo que Dios ha provisto para nuestra vida. Y eso es lo que Dios diseñó para que seamos iglesia, un grupo de personas. La definición de iglesia como un edificio separado específicamente para el culto, simplemente habría sido extraño para los primeros creyentes. ¿Por qué? Para los primeros creyentes, hermano, no había lo que tú tienes hoy en día, hoy. No había tanto un grupo de alabanza. ¿Ustedes se imaginan en la persecución con Pedro cargando, o a mí en la persecución de los cargando con toda la batería? No, hombre, hermano, no. Imagínense a George con la guitarra cargándola, a Amy con el Mari con el piano, porque ahí vienen los romanos, ahí vienen los fariseos. O usted cargando su silla, ¿no? De un lado para otro. En el principio no era así, hermanos. En el principio eran las casas, ¿sí sabía, no? En los hogares. Romanos capítulo 1, fíjense, déjenme leerlo esto, porque Pablo lo dice de esta manera. Romanos capítulo 1, va a ser algo largo el pasaje, pero perdón, no es capítulo 1, Romanos 16:1. Romanos capítulo 16:1. Ahí Pablo toma el tiempo para saludos personales, palabras a miembros de la iglesia en su necesidad, apoyo y servicio. Fíjense lo que dice, cómo habla Pablo. Romanos 16:1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Fíjense cómo la iglesia es recomendada, ¿no? Nuestro buen testimonio, el cual es diaconisa. ¿Qué hubo? Diaconisa en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Fíjense vamos a ir penetrándonos un poco lo que es iglesia, porque muchos le decimos, bueno, pues venir a servir aquí, levantar papeles, los hermanos, que Dios los bendiga, los que están sirviendo en multimedia, los que ponen las cámaras, los que llegan temprano a servir, poner las cosas allá afuera. Eso es parte de, no es el todo. Es parte de. ¿Estamos? Porque el todo es allá afuera, hermano.
La iglesia va mucho más allá. Versículo 3, saludad a Priscila y Aquila. Era una pareja, un matrimonio. Suena como que, caray, ¿cómo? Pero es Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Dónde era la iglesia antes? En las casas. Saludad a Epeneto. Van a aparecer nombres un poquito raros, así que tengan un poquito de paciencia, ¿no? Dice, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María ha trabajado, ¿qué? Mucho. A lo mejor agarraba a los niños, le daba clases, no sé, o en otro caso hacía comida para muchos, y yo no sé, pero dice que ha trabajado mucho, o compartir el evangelio. ¿Sí sabía que a veces con nuestro testimonio compartimos de Cristo? Porque a veces muchos dicen mucha palabra, pero pocos hechos. Hello. Ahí sí como que dice, oye, es como que mucha palabrería, pero no veo tus hechos. Y a veces con nuestro testimonio alejamos a la gente. Saludad a Andrónico y a Junías. Ahí si quieren un nombre para su bebé, ahí hay muchos, mis parientes, o sea, mis paisanos, y a mis compañeros de prisiones. Pablo fue prisionero, ¿sí sabían eso? Por causa del evangelio, no por tranza o por mentiroso, golpeador y abusivo, o porque le fuera a las chivas, no, sino por causa del evangelio. Sus prisiones fueron así, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, o a Estaquis, amado mío. Saludad o sea, todos los saludos que Pablo da. Me voy a saltar un poco, versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Fíjense cómo lo tomaba. Saludad a Sincrito y a Flegonte y Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Fiólogo y a Julia. Son nombres bien tremendos, ¿no? Nereo y a su hermana, y a Olimpias, y a todos los santos que están con ellos. Saludadlos los unos a los otros con ósculos santos. ¿Sí ven? Que se saludaban con un beso. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pero fíjense que hace un ruego más. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras. ¿Conocen gente así? Dentro de la iglesia se filtran. Pablo no le está diciendo, están afuera, sino de los de adentro, con aquellos con suaves palabras. Pues suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Nuestra qué? El cristiano obedece la palabra y es notoria. No, es que a mí no me prohíben nada la iglesia. Por amor a Cristo, por amor a la palabra, yo ya no voy a eso. Pero vamos, son los tigres del norte, compa. Te dicen, ¿no? Vamos, o sea, y sigo con eso porque, ay, hermanos, ay, es que, y ponle ya nuestros tiempos, pues a mí me tocó y muchos, y dice uno, ¿sabe por qué le digo esto? Porque así empecé mi caminar cristiano. Hasta que me di cuenta de que dije, o soy frío o soy caliente, no hay más. O le entro a esto, o era mejor no haber conocido a un Dios vivo. Pero vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Y vemos que ahí sigue todo lo que es esta lista de lo que era la iglesia. Primera de Corintios 16:9 también habla acerca, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Otra parte que dice acerca de la casa de los creyentes, la iglesia donde los creyentes, es Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Filemón 1:2. Filemón dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros. La iglesia, hermano, era la gente, no el edificio. ¿Estamos?
Ahorita, lógico, somos señalados por el edificio. ¿Dónde te congregas? Ah, pues acá. Y luego viene la otra pregunta: ¿qué denominación eres? O sea, no nos basta con decir soy salvo por la sangre de Cristo, sino que ya te catalogan como que ¿a qué equipo vas tú? ¿Qué denominación eres? La iglesia era la gente, no el edificio. Con la legitimización y la influencia del cristianismo en años posteriores, la iglesia pues llegó a significar un edificio donde la gente se encontraba y se reunía. Ahora a menudo se usa para referirse a esto, a una denominación particular. ¿Qué eres tú? No les basta con que decirles yo soy de Cristo, soy cristiano. Sí, pero ¿qué? ¿No te he encontrado con gente así? Yo con muchas. Sí, pero ¿qué? Es que tienes que decirme qué, porque si no eres tal, pues no puedo congregarme allí. Imagínese, hermano. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Y no vamos a entrar en eso de que ellos iban a ir al cielo, nosotros vamos. Es que todo es Cristo, hermano. Todo es la sangre de Cristo. ¿Qué nos une? La sangre, ¿no? El arrepentimiento de los pecados, el Espíritu Santo que fuimos sellados. El verdadero significado de la palabra iglesia es el grupo de creyentes, la congregación. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Quién es mi cabeza? Cristo. Efesios 1:22 y dijo y sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo leímos. Le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es el cuerpo de Cristo. Ahora viene la parte interesante. ¿Qué miembro eres tú? ¿No? Los miembros del cuerpo son todos los cristianos lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Corintios 12:12 dice así: porque así como el cuerpo es uno, diga conmigo, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿sí o no? ¿O todos son aquí con ojo? No, pues tienes dos ojos. Dios fue tan vasto y bondadoso que te dio dos, y te dio dos manos, y te dio dos pies, pero con un solo corazón y una sola cabeza, ¿no? ¿Por qué no nos dio dos cabezas? ¿Cómo nos veríamos con doble cabeza? No, fíjense. Y dice Corintios 12:12, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Vale? ¿Estamos en esto? Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. La iglesia universal, hermanos, se define que todos los que han sido perdonados de sus pecados, arrepintieron de sus pecados, han recibido de parte de Dios el perdón de tales pecados. Por la gracia que es un don y a través de la fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como Efesios mismo nos lo dice, en Efesios 2:4. Y ese le voy a pedir que si me ayuda a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 4, sígame con su vista. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿qué? Que nos amó. Yo te quiero decir en esta tarde, Dios te ama tanto, porque Él es rico en misericordia. Aún estando tú, yo lo voy a aplicar a mi vida, aún estando tú, César, muertos en tus delitos y pecados, te dio juntamente vida con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Ve que no es algo del hombre? Hoy se predica dentro de los púlpitos acerca del humanismo. Es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer. Es que porque Cristo no tenía nada que hacer, vino por fijarte en ti. Por amor eterno nos ha amado claramente, pero es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ve que no le queda nada al hombre. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que tú no te gloríes, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora viene esta parte, para buenas obras. Y por gracia, Dios sellando ese pacto que Él hizo, recibimos el Espíritu Santo de la promesa, sin importar su ubicación o la denominación que muchos pretendan ser, para asegurar el orden y proporcionar con fraternidad. La iglesia de Cristo también está dividida en iglesias locales. Sí sabía que teníamos más hermanos, por eso vamos a Houston, porque hay más hermanos allá. ¿Sí ve? Que la iglesia es universal, hay en muchos lados.
Como en Hechos habían sido esparcidos. Hechos 11 habla acerca de cuando fueron esparcidos por todos lados y llevaron el evangelio. La iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, compuesto de todos los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Está compuesto por cada creyente de cada país. Aunque una denominación específica puede enseñar una versión precisa de Dios y su palabra que otra, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, no reconoce denominaciones. Reconoce la sangre de Cristo y el Espíritu Santo en la vida de cada persona. Amén. Aunque amamos, y nos aman otros, ¿verdad? Otros nos aman, no eres ninguna denominación, pues nos amamos en el amor de ¿quién? De mi organización, de mi denominación, en el amor de Cristo, que es entrañable y perfecto. No importa eso, hermano. El tamaño de una iglesia local, el propósito es hacer corporativamente el trabajo que todos los que nombran el nombre de Jesús deben hacer individualmente. ¿Qué debe de hacer alguien individualmente en Cristo? Número 1, glorificar a Dios en adoración en todo tiempo. Número 2, y es lo que nos cuesta, obedecerlo y honrarlo en todo lo que hacemos. Que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. Sea cantar, sea hacer aseo, sea tú. Acuérdense que mucha gente, es más, mujeres, y déjenme tocar esto, los viajes misioneros de Pablo y aún Cristo recibía de mujeres ayuda financiera. Y aún así, déjeme decirle algo, Dios es tan lindo y tan bello cuando le regaron a Jesús y a Pedro de que hay que pagar impuestos. ¿Sí se acuerdan? Pedro dijo, híjole, hay que presentarnos a pagar impuestos. ¿De dónde, no? Pedro recibió una orden de Jesús y que cachara un pez. ¿Sí se acuerdan? ¿Van conmigo? Y adentro del pez, ¿qué había? Hermano, Dios, a veces nos preocupamos tanto por sí. Y no estoy diciendo, esto no es un mensaje para tocar su corazón y que dé diezmos, ofrendas, no, sino ser generosos, porque Dios es el que nos suple. Él es el dueño del oro y la plata. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro corazón se vuelve como los primeros hebreos, de dura cerviz. Y no somos generosos, no tanto para la iglesia, hermano, porque yo entiendo algo, un principio muy, muy grande. Dios provee y cuida a su iglesia cuando Dios la levanta. Aunque sabemos que es nuestra responsabilidad, nuestra parte de dar a Dios y agradecerle, pero a veces vemos una necesidad con un hermano y ¿sabe qué es lo que hacemos? No. Un hermano nos pide ayuda, un hermano voy a orar por ti. ¿Sí han visto eso? Vamos a orar por ti, pero es que, y no solamente en dinero, a veces en raite, a veces vemos la necesidad que alguien no puede venir y decimos, voy a poner esto en el board de la iglesia para ver qué la iglesia puede hacer. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Hello. Sí, porque todos quieren que la iglesia dé comida, la iglesia está para compartir las buenas nuevas de salvación. Ahora, si ayudamos, si se puede ayudar, si se puede dar comida, tampoco me vaya a malentender, pero recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo compuesto por todos los que han recibido a Cristo y cada uno de nosotros somos un ministro de la palabra y un ministro para ayudar a otros. La iglesia no es un edificio nada más, es un grupo de personas, no es una denominación, son todos los que han recibido al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos hace, nos da el querer como el hacer. Eso es la palabra, lo que Dios nos dice. Y la iglesia no concede salvación. Es el Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, el que da la salvación de la humanidad. Es la gente amando y glorificando a Dios y enseñando a otros acerca del conocimiento salvador de Cristo. Como creyentes nos unimos a todos los cristianos como iglesia locales donde los miembros de la iglesia universal pueden aplicar, alentar, enseñar, como dice 1 Corintios 12. ¿Qué tenemos que hacer como miembros, como cuerpos, como iglesia? Alentarnos, enseñarnos, edificarnos unos a otros en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para resumir y ir terminando, la iglesia, hermano, es el cuerpo místico de Cristo, la habitación de Dios en espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Lo que no entendemos, hermano, es que Cristo, cuando tú vienes
A ver si puedo explicarlo. Cuando tú vienes, te arrepientes de tus pecados a través de oír la palabra, y la palabra nos confronta, nos dice que somos pecadores y que no hay otro camino al Padre sino Jesucristo. Tú vienes, el Señor te sella, pone de tu Espíritu Santo en tu vida y pone para que camines en esto, y te pone y eres una morada, una habitación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ahora sí, como quien dice, ¿cómo está esa pildorita, no? Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual la iglesia es su cuerpo y es su Salvador. Vivimos como iglesia, no solamente quiero decir casa de oración, sino como cristianos, siendo buenos embajadores de Cristo. Ponte a pensar. Todavía le cambias ahí a la radio para escuchar música, todavía ahí escondes los cigarrillos, todavía ahí andamos de volados con las mujeres, o las mujeres van al gimnasio simplemente para que el hombre las vea. Hello. No es que usted no vaya al gimnasio, va a hacer ejercicio, vaya. O todavía a lo mejor, yo le digo a mi esposa, yo tengo que cuidarte. Y yo estoy con algo, no está aquí mi hija, pero le digo, yo tengo que cuidarte cómo te vistes. Porque tengo que entregarte algún día al hombre que va a cuidar de ti. Pero si no cuido a mi esposa, ¿estamos aquí? Son cosas que a muchos no les gusta hablar, hermano, pero son vestimentas. La esposa se viste para su esposo, ¿no? O para ser vista para los demás. O el varón, ¿cómo se viste? Bien tallado para que vean las llantas. ¿Qué size de llantas soy? O para que vean el six pack, o diría aquel, ¿no? O sea, la lavadora, ¿no? En México había lavabos antes, los mexicanos que saben de eso, ¿no? Los que eran de mano, de concreto. Lavadero, gracias, el lavadero. Pero bueno, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, el marido, y vemos que Él, como su Salvador, Él nos cuida, hermano, Él nos sustenta. Que a mí no me gusta, hermano, le voy a hacer algo, y esto no es machismo, ¿ok? Esto es cuidar a mi esposa. A mí no me gusta que se ande vistiendo de una manera, y eso lo digo con todo, cada quien, pero tengo que cuidarla. Y tengo 2 hijas que tengo que cuidarla. Todo varón que está aquí, ¿está de acuerdo? Tenemos que cuidarla, hermano, porque anda mucho lobo rapaz afuera. Y después, ay, ¿por qué? Pues ¿por qué? Digo yo, pregúnteme a mí mismo, ¿no? Pues ¿por qué? No cuidamos. Tenemos que cuidar, así como Cristo cuida a su iglesia. Y leímos, Él la santifica. Y santificarla es cuidar, protegerla. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos conforme a la iglesia, sino ciudadanos. ¿Qué somos? Ciudadanos. Cuando te haces ciudadano de algún país, hay requerimientos, ¿o no, mi hermano? Hay requerimientos, hay que cumplir con ciertas cosas. Pero fíjense, cuando somos ciudadanos del reino de los santos y miembros no solamente somos conciudadanos del reino, Efesios 2:19, sino somos miembros ahora de la familia ¿de quién? De Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu todo? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué es un templo qué? Santo. O sea que sí importa nuestro cuerpo, hermanos. Sí importa en cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo exterior, pero también interior. Vosotros pues, 1 Corintios 12, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cristo fundó la iglesia durante su ministerio, bautizando a los primeros creyentes en el Espíritu Santo. Sus componentes de la iglesia, cada creyente, llévate esto pensando, la iglesia es que cada creyente en Cristo, nacido del Espíritu, no por haber bautizado, bajado lo de las aguas bautismales, que vamos a tocar esto el miércoles, en uno de estos miércoles, es simplemente algo exterior, público, en el cual confesamos que somos cristianos ya. ¿Sale? Pero es nacido, cada creyente en Cristo, nacido del Espíritu, cuyo nombre está en el libro de la vida. ¿No te regocijas por eso? Juan 3:3 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? En su sentido amplio, todo creyente es un ministro. ¿Lo crees? ¿En dónde? ¿Aquí en la iglesia? No, pues aquí todos podemos servir en algo. En tu trabajo,
en la casa, en cómo ayudamos en casa. 1 Pedro 2:9 dice así: mas vosotros, fíjense cómo lo pone Dios, a todos los nacidos de nuevo, a todos los que han recibido a Cristo, sois linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Se lo saben? Para que anunciemos las virtudes de aquel que te llamó. Es un privilegio, hermano. Es un honor. Mira, hermano, yo sé que ustedes han visto muchas películas de aquel tiempo medieval y todo, y siempre el rey Arturo, X, lo que tú quieras ponerme, se presentaba el gran caballero y decía: yo mi vida doy por el rey, con su espada, ¿no? No, y usted la ve y hasta se pone bien eufórico. No, pues me gusta el gladiador y todas estas películas. Bueno, hermano, Dios nos ha hecho linaje escogido, que damos nuestra vida por el rey. Amén. Nada más que a veces no lo entendemos. A veces decimos: me voy a bajar de la cruz un momento para darle unas buenas bofetadas a aquel. No. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todos los que somos salvos, hermano, hemos sido llamados para servir. Quiero que te lleves esto en tu mente como iglesia. La iglesia que Dios llamó, hemos sido llamados para servirnos los unos a los otros. No solamente eso, aquí hay otra: para testificar, para interceder y para contribuir. Un llamamiento divino que Dios nos ha hecho, y ministerios escrituralmente ordenados han sido previstos por el Señor con diversos propósitos. Tú, si eres lavado por la sangre de Cristo, si eres llamado por Dios, un ministerio debes de tener. Algo. Algunos ya lo describieron. No, pues a mí me llamó a dar clases con los niños. No, pues a mí me llamó a ir y predicar allá afuera. Adelante. A mí me llamó, pero ¿saben qué? Muchos anhelan el ser visto. El ser visto. Yo quiero cantar, yo quiero predicar, denme el micrófono, que yo quiero predicar. Algunos le huíamos a eso. ¿Dónde está mi esposa? Los que me conocían voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que todos de nosotros en la escuela siempre había las mentadas exposiciones en grupo. ¿Van conmigo? Siempre. ¿Quiénes le huían a eso? Yo. Yo también. No, yo no voy a hablar. Yo no, que la exponga el otro. Siempre nos hacíamos a lo último. Yo era uno de esos. En eso y muchas cosas. Era un poco introvertido en ese aspecto. Pero yo digo: ¿y qué hago haciendo aquí? ¿Sabe qué? Dios nos ha llamado para servir, testificar, interceder y contribuir en su llamamiento. 1 Pedro 4:10: cada uno el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Algunos hermanos, déjenme decirle, algunos mandan, no están aquí, pero mandan contribuciones por cel, porque nos ven y contribuyen. ¿Sale? Mandan. Otros se ofrecen a hacer otro tipo de cosas, pero bueno, Dios sabe, ¿no? Otros ayudan en otras áreas, ayudan, gloria a Dios por los que sirven y son visualmente aquí. Pero él, conforme el don que recibió, ministrelo como buenos administradores. La adoración a Dios tiene que ver con la iglesia, porque Jesucristo mismo dijo en Juan 4:23: pero llega la hora, y es hora mismo, cuando los que de veras adoren al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que le adoran. Y eso de adorar, hermano, no es venir y cantar bonito, es de vivir una vida fuera de adoración a Dios. ¿Sale? La edificación del cuerpo de Cristo, y esto es lo último. La edificación del cuerpo de Cristo en Marcos 16:15, y les dijo: ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Efesios 4:11. Fíjense lo que dijo el Señor. Algunos, él mismo, Jesús, dice estas palabras, y lo dijo Pablo, más bien Pablo lo dice por revelación, y él mismo constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermano, la evangelización del mundo a través de la iglesia no da la salvación, la da Cristo, pero la iglesia no es propulsor, promueve lo que es el mensaje del evangelio. Y Pablo lo entendía fácil y decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para, y tú y yo
a causa de alguien, venimos a los pies del Señor. Porque esta persona se creyó ser un ministro, creyó tener ese don que Dios le regaló, de ir y predicar y hacer discípulos. Porque en Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por último, déjeme decirle, como iglesia, ¿qué debemos de ser? Y creo que Jesucristo fue muy enfático en esto. Y quiero que te lo lleves tú a tu casa, lo pienses, lo medites. Porque ciertamente sí, la fe sí se ve, hermanos. Nuestras convicciones sí se ven. En la forma de cómo hablamos, ya no maldecimos. Dios quitó esa boca jarocha de puerto que tenía, maldiciente. Y yo digo, no solamente, sino esa boca de maldecir, de hablar sandeces, de insultar a la mujer o decir chistes algo ofensivos y un poco rojos, o más bien rojos, y de decir muchas cosas. Pero Jesús en Mateo capítulo 5 nos habla de dos cosas, y es lo que debemos de ser como iglesia. Dice el versículo 13: ustedes son la sal de este mundo, de la tierra. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? El mismo escritor apunta esto, dice: la sal ya no sirve para nada. Así que si la tira a la calle, la gente la pisotea. Pero en el versículo 14 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. ¿Te avergüenzas de que te llamen cristiano? ¿Te avergüenza de que mi familia sepa que voy a la iglesia cristiana? Híjole, nosotros debemos de ser esa luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están, viene la palabra, en casa. ¿Dónde empieza todo, hermano? En casa. Como esposo tengo que empezar en casa. Como esposa tienes que empezar en casa. Como hijo debemos de empezar en casa. Del mismo modo procuren ustedes que la luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Palabra de Dios es esta, hermano. Te voy a pedir que te pongas de pie un momento mientras mi esposa entona este canto, y poder decir: Señor, tu palabra es esta. Y aquí no prohibimos a nadie, aquí lo que queremos es predicar el mensaje. Y que la palabra, la convicción sea en cada uno de nosotros, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser. Que tengamos la convicción de ser verdaderamente llamados hijos de Dios. Que digan: mira, ahí va un buen cristiano, ahí va un buen hijo de Dios, ahí va un buen representante de la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que en nuestro corazón guardar los dichos, para no pecar contra él. Y si alguno hubiera pecado, hermano, déjame decirte que no se acabó la oportunidad, sino que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, fiel abogado tenemos para con el Padre. Para que este canto se haga en nuestra vida realidad, podemos decir: y en mi vivir, limpiaré mi camino delante de ti. Oh mi Dios, seguiré tu enseñanza. Tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. ¿le puede decir una vez más: en mi corazón? Llévate esta oración para tu vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. ahí donde estás en tu lugar, habla con el Señor y dile este canto, dile una oración. Y en mi vivir Quiero limpiar mi camino, Señor. limpiaré mi camino delante
en ti. Sí, Señor, en esta tarde, Señor, confesamos, Con mis Señor, con nuestros labios. Con nuestros labios contaremos los dichos, Señor. todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Antes de despedir ahí en tu lugar, si quieres aceptar al Señor, decir yo quiero de esa palabra, para que en mi corazón guarde los dichos. Necesito de tu palabra. Si eres cristiano y tú dices, he sido expuesto a tu palabra, confrontado, pero también recibe la confirmación de Dios que Él nos perdona. Que Señor, perdóname si he escuchado, si he hecho algo que te he ofendido, Señor. Que no hay nada oculto delante de ti, Señor. Que Señor, tú no puedes ser burlado. Padre, en esta hora, sobre los que están aquí, ahí donde estás en tu lugar, si tú estás hablando directamente con el Padre, con Jesús, y el Espíritu Santo te ha dicho, mira, esta es tu vida, esto es lo que tú pensabas conforme tu razonamiento, tu forma de pensar, pon tu mano en tu corazón y pídele perdón a Dios. Y el Señor dice, levántate, yo te levanto, yo te perdono. Yo te perdono en este momento. Recibe el perdón de Dios por la fe, por medio de la fe en Cristo Jesús. Levántate, hermano, levántate en fe y proclama con tu vida todos los dichos de la boca de Dios y su palabra, y poderle cantar con todo mi corazón, Señor. Ahí donde estás en tu lugar con el corazón, cuidaré a mi esposa, cuidaré a mis hijos, cuidaré a mi esposo. Quiero santificarme, Señor, más y más. Limpia mis labios. Si he profanado, si he maldecido, Señor, perdona mis labios, perdona mi mente, mi corazón. Perdona a aquel, Señor Padre, que he ofendido. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Recibe el perdón del Señor. Sal en esta tarde convencido que Dios te perdona. Sal convencido de que Dios te perdona, de que a lo mejor alguien te ha señalado, de que a lo mejor alguien te han dicho, pero es que tú mira. El Señor te dice, vete y no peques más. Yo te perdono. El Señor en esta hora te dice, yo te perdono, pero vete y no peques más. Hónrame. Cuida tu vida, cuida tu mente, tu alma, lo que tú ves, lo que tú escuchas. Apártate del mal. El hombre sabio ve que viene el mal y se aparta. Ve que viene la calamidad y es sabio y es entendido y se aparta. El Señor te dice en esta tarde, yo te perdono, pero vete y no peques más. Confía en mí. Confía en mi palabra. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Vete creyendo que en tu corazón guardarás sus dichos. No lo que abra un hombre aquí arriba, sino lo que su palabra nos da. Vete y no peques más. Es tiempo de que te levantes.
Es tiempo de que esos dichos de su boca los proclames a cada persona. Dios te perdona, Dios te ama. Si confiesas tus pecados, si confiesas tus faltas, Él te promete perdonarte. Él promete estar contigo hasta el fin del mundo. No te desvíes de sus mandamientos. Vive para Cristo. Habla de Cristo. Ama a Cristo con todo tu corazón. Gracias, Señor. Obedecerte, mi Dios, más que todas